Hola, muy buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Soy Marta Ramírez, coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy, nuestra conferencia se titula Afrontando la nueva realidad, 12 tips para el bienestar emocional y la salud mental. La década de 2021 al 2030 comienza con muchos cambios para el funcionamiento de la sociedad, formando la nueva realidad o el paradigma de pospandemia. Para funcionar efectivamente y mantener nuestra salud mental en este nuevo ambiente, es imprescindible moverse hacia una nueva mentalidad que nos ayude no solo a adaptarnos, sino a lograr un desempeño óptimo y mantener un bienestar integral. En el webinar de hoy, el doctor Rojano presentará un resumen de los cambios en el funcionamiento de la sociedad en los próximos años y discutirá 12 tips importantes para lograr la nueva programación y lograr el bienestar y la salud mental. Durante el desarrollo del webinar podrán formular sus preguntas a través del chat, que serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado Ramón Rojano de la OZ, quien es un distinguido profesional colombiano que ha recibido muchos reconocimientos por su trabajo tanto en Colombia como en Estados Unidos. Graduado como médico, psiquiatra, terapeuta de familia, salubrista, tiene un doctorado en psicología y es coach profesional certificado. Ha tenido la oportunidad de entrenarse con grandes maestros internacionales de la psicoterapia, el coaching y ha desarrollado sus propias estrategias de intervención. También es profesor universitario y conferencista destacado, cuyos trabajos han sido publicados en varias revistas y libros. Damos la bienvenida a nuestro conferencista Ramón Rojano. Bienvenido, Ramón. Bueno, muy buenos días. Gracias, Marta, por esa bonita presentación. Los saludo aquí desde Sunny Isles Beach, un pueblo 20 minutos arriba de Miami, en el sur de la Florida, en un día soleado, muy agradable. Y les agradezco de antemano pues estar aquí presentes. Es sábado en la mañana y ustedes han sacado el tiempo para participar. Eso quiere decir que tienen ganas de, de progresar y de hacer cosas y quieren coger control. Bueno, las palabras que vamos a aprender hoy son nueva realidad, paradigma post-pandemia, el llamado mundo FI digital, o sea, la combinación de lo físico con lo digital, el concepto de doble resiliencia, el concepto de autosostenibilidad. Y les voy a presentar eh, 14 tendencias de, de lo que es la nueva realidad, hacia dónde dicen los expertos que van. La verdad es que he revisado en varios meses probablemente más de 50 artículos y videos de personajes mundiales hablando, pronosticando su visión de qué es lo que nos espera en la llamada post-pandemia y que muchos de esos cambios realmente ya comenzaron. Este espacio de hoy es un espacio de una hora, es como una sesión de coaching donde yo voy a simplemente a exponer la realidad según dicen los expertos, lo que viene. Voy a hablar de las 12 necesidades psicológicas emergentes, la mente humana, qué es lo que está pasando en el mundo con la mente y qué es lo que la gente está sintiendo la necesidad de hacer. Y al final les voy a dar, como en el título de la conferencia, 12 tips o sugerencias para ponerse a trabajar. Más que un recetario de decir, yo soy el doctor y te digo esto es lo que tienes que hacer. Yo no trabajo con ese modelo vertical. Este es un modelo horizontal de un diálogo, un espacio de reflexión. O sea, yo hablo y ustedes van a meditar y ustedes van a hacerse sus propias ideas
de, de lo que hay que hacer. Los 12 tips, más que un recetario, como estaba diciendo anteriormente, son puntos como si fueran una planeación estratégica. Si tú vas a hacer un plan de acción, esta persona aquí y yo estoy recomendando que incluyas estos 12 puntos de acción. Entonces, nos vamos inicialmente, la pandemia es de por sí una gran adversidad, un desafío psicológico para la mayoría de las personas. Eh, Millones de muertos en el mundo, en Estados Unidos, increíble. Aquí anualmente fallecen aproximadamente 12,000 personas anualmente por la influenza y ya van más de 500,000 muertos. En América Latina, muchos países como Brasil, Argentina, Colombia, pues han experimentado ya mucho más de 50,000 muertos y la pandemia no termina. Y ahora algunos países como Chile, Colombia y otros están experimentando la tercera ola. O sea que esto es de por sí un evento estresante y traumático. Y ustedes saben que se define resiliencia como la capacidad de adaptarse y sobreponerse exitosamente a la adversidad. La pandemia es de por sí una adversidad. Yo estoy hablando del concepto de doble resiliencia porque además de sobreponerse a la adversidad de la pandemia, tenemos también que adaptarnos a los cambios que ya comenzaron y que vienen y que ahorita les voy a describir. Entonces, en resumen, en la pandemia estamos con el temor, el peligro del contagio, los inconvenientes creados por los mandatos legales, por los toques de queda, por los confinamientos, por la distancia social, por el uso de mascarilla. Ahora estamos recomendando doble mascarilla. Las limitaciones en la recreación, los problemas económicos, los problemas del empleo, la, la muerte de seres queridos o de personajes que son importantes para nosotros. Todo eso son sinónimos de adversidad. Entonces la pandemia ha creado dos tendencias en los seres humanos. Por un lado el espectro, como si ustedes piensan en un espectro y entonces miran y dicen, bueno, eh, el espectro nos muestra, por un lado, que eh, a comienzos del año 2021, un montón de seres humanos estresados, deprimidos, heridos, lastimados, paranoicos, resentidos, introvertidos, aislados, miedosos y conscientes de su fragilidad como seres humanos vulnerables. Y en el otro extremo ya hay un montón de personas fortalecidas, inspiradas, esforzándose, tratando de aprovechar las nuevas oportunidades, aprendiendo nuevas formas de vivir y producir y tratando de crecer personal y profesionalmente. Como primer punto de reflexión, piensen de qué lado del espectro están ustedes. ¿Están estresados, deprimidos, heridos, miedosos o están pilas aprovechando todas las nuevas oportunidades que vienen y se están fortaleciendo espiritualmente? Si están en esta conferencia, muy probablemente ustedes deben estar tendiendo al extremo del empoderamiento. Entonces, les voy a hablar de las características de la llamada nueva realidad o el paradigma post-pandemia. Vienen, les voy a poner una lista de 14 cambios que se presagian, pero la lista no es totalmente completa. Hay muchas otras cosas que pueden faltar, pero esta lista les puede ayudar. 1. Predominio del mundo digital. Vamos hacia lo que se llama el mundo fidigital. Esa palabra la van a estar oyendo mucho más frecuentemente. La combinación de lo físico con lo digital. Muchas funciones y actividades que antes se realizaban de forma presencial
ya se están tornando y se tornarán cada día más virtuales. Por ejemplo, transacciones comerciales, actividades educativas, terapéuticas, técnicas, servicios de salud, servicios judiciales. Muchas actividades ya están en este mundo digital. La multifuncionalidad del hogar. Este es un cambio grandísimo que tiene un efecto en muchas otras cosas. El hogar ya está funcionando y va a funcionar más como simultáneamente como vivienda, oficina, centro de negocios, centro de recreación, gimnasio y mucho más. Esto ya está impactando la arquitectura y el diseño de los espacios y los equipos inmobiliarios necesitados. Y ya, por ejemplo, esto está teniendo impacto en muchas personas pensando que necesitan más espacio en la casa porque si tienen que acomodar ahora una oficina, un escritorio, unos computadores o tienen que traer una caminadora eléctrica, pues van a necesitar más espacio. Esto va a dar también cambios en la estructura y la apariencia de las ciudades. Y vamos a lo que algunos expertos llaman ciudades de 15 minutos y ciudades de 6 pies, que viene siendo en el sistema métrico de nosotros 2 metros. 15 minutos quiere decir ciudades donde tú puedas acceder a todo a pie o en bicicleta en 15 minutos. Puedes ir a todo lo que necesites para evitar el desplazamiento y tratando de sacarle el cuerpo a la transportación, al transporte masivo. Y ciudades que te garanticen que hay una distancia social de 2 metros. O sea que están pensando, por ejemplo, utilizar mucho más espacios abiertos en los restaurantes, en sitios como esos, para que las funciones y todas las actividades sucedan de esa manera. Igualmente, vamos hacia un rediseño de lo que son los salones de clases en las escuelas o las universidades. También, como estamos hablando, y ahora vamos a hablar más del teletrabajo, esto tiene un impacto en las ciudades también, porque, porque entonces, si ya tú puedes trabajar desde lejos, y vamos hacia el gran aumento del teletrabajo, entonces si tú puedes trabajar desde lejos, ya tú no necesitas venir a una oficina en el centro de la ciudad, pero si muchas de estas oficinas que estaban alquiladas y alguien ganaba dinero alquilando oficinas, esas oficinas ahora van a estar desocupadas y esas personas que venían a trabajar diariamente no van a salir a almorzar a los restaurantes que viven de la gente o los bares que están al lado de las oficinas donde la gente va y se queda 2, 3 horas antes de irse para la casa. O sea que esto tiene lo que se llama en inglés un ripple effect o un efecto dominó. En el aumento del teletrabajo, muchos equipos serán eliminados, muchas posiciones, perdón, serán eliminadas. Por ejemplo, muchas posiciones de supervisores van a ser eliminadas porque ahora tú tienes la manera, con la inteligencia artificial, tienes la manera de supervisar a las personas electrónicamente. Tú sabes cuánto tiempo se gastó la persona en el computador. Puedes llegar a saber si el temor antes era que tú necesitabas un supervisor porque si no los trabajadores se ponían a jugar solitario, se ponían a jugar cartas en la pantalla del computador y tenía que venir el jefe y estar dando rondas para ver que todo el mundo estuviera trabajando. Ahora toda esa vigilancia puede ser completamente electrónica porque la electrónica te da un reporte de actividad laboral. Entonces, muchas de esas profesiones pueden ser eliminadas. Varias carreras desaparecerán y algunas se tornarán más apetecidas. Pasó lo que pasó por allá a finales del año de la década de los 90, donde las agencias de viajes, antes que alguien se ganaba la vida, era haciendo agencias de viajes y programándole los viajes a todo el mundo, pues ahora todo el mundo se compra los tiquetes por sí mismos y hace los arriendos de los hoteles o de Airbnb, lo hacen online. Las condiciones de contratación laboral también cambiarán porque entonces el contrato tiene que cambiar y
millones de personas migrarán entonces a crear sus propios negocios y mucho emprendimiento, como estamos viendo ya en los países latinoamericanos. Nuevos modelos económicos, cuando ya estamos en lo que se llama en inglés e-commerce, o sea, el comercio electrónico. Entonces el comercio electrónico cambia cuál es el modelo económico que tú tienes. Cuarto, grandes cambios en la educación. Una tendencia a los modelos híbridos, presencial, virtual. Esto hace que universidades ahora tengan acceso a personas en otras partes del mundo. Tengo una amiga que acaba de empezar un doctorado muy bueno en una universidad súper prestigiosa como la Universidad Complutense de Madrid. Allá está haciendo el doctorado online. Y entonces, con algunos viajes presenciales. Cambios en las destrezas requeridas para enseñar, la metodología y las prácticas. O sea, que los profesores nos hemos tenido que reentrenar para poder enseñar en el mundo virtual y el método cambia. Y entonces cuando tú tienes experiencias de las prácticas estudiantiles, entonces ahora cómo van a ser las prácticas. Cambios en los presupuestos y las formas de contratación. Desde luego, te imaginas que cuando se habla del mundo virtual es como si tuvieras la economía global de la educación. Ahora ya tú no tienes que pensar en reclutar estudiantes y que tú vas a capturar todos los estudiantes porque ellos van a querer vivir en la misma ciudad, sino que ahora esos estudiantes se pueden ir a estudiar a otra universidad en cualquier lugar del mundo virtualmente. Y cambios en la popularidad de las carreras. Entonces, para todo esto, repito, esto es un espacio de reflexión. En la prestación de servicios de salud, vamos a ver dos tendencias. Por un lado, los doctores van a estar en la gran carrera científica, en el avance, sobre todo en ingeniería genética. Estaba leyendo ahora, oyéndome un video también de un doctor hablando de la gran carrera ahora por lograr lo que se llama la regeneración de los órganos, porque ahora como se vive mucho más años, tienen el problema de que los órganos están dañados y hay mucha gente que necesita un órgano nuevo, pero no hay muchos donantes. Entonces están pensando, bueno, ¿cómo pueden hacer regeneración celular? Eso por un lado, pero por otro lado, la gente ya ha entendido que nosotros podemos tener control de nuestra salud y cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, lo que está viniendo, que ya empezó hace tiempo con la venida del Internet, es personas mucho más conocedoras de su propio cuerpo. O sea, lo que va a venir es que cada uno se va a volver un mayor experto en su propio cuerpo y van a estar más equipados y más informados, además de un tensiómetro, de un aparatico para medirte la presión arterial como antes. Ahora ya la gente tiene aparaticos para medirse la cantidad de oxigenación que tiene, para medirse la glucosa o para medirse la hemoglobina A1C y muchas otras cosas que están viniendo y se presume, ya yo estoy viendo que hay muchos equipos que te están ofreciendo para que tú mismo tengas tu propio cuidado en tu casa. En esto vienen un montón de aplicaciones, ya hay aplicaciones que uno coge un teléfono, le pone el dedo en la cámara y eso te mide la presión arterial. Y esto se va a desarrollar mucho más. Entonces, cuando el médico va a estar más atiborrado con una cantidad más grande de pacientes por la longevidad. Yo me quedé impresionado ahora cuando en Colombia hicieron vacunación de mayores de 80 años, apareció un montón de gente de 80 años a vacunarse. Se supone que en lo que era la expectativa de vida, imagínense, en Colombia la expectativa de vida en el año 60 era más o menos 50 años de vida. Ahora ya está entre los 75 y los 80. Entonces eso hace que haya cada día más pacientes y que el médico tenga que recibir más pacientes. Y entonces se hace más clara la necesidad de la medicina preventiva y la gente va a usar más al médico como un consultor o una persona que aplica una serie de procedimientos cada día más científicos.
6, muchos cambios legislativos, muchas leyes dejarán de regir y muchas otras nuevas serán aprobadas. Las leyes ahora la gente está corriendo tratando de adaptar las leyes al mundo digital. Ya los tribunales están haciendo audiencias online, los mismos decretos que antes regían la educación de que permitían solamente cierto porcentaje de virtualidad, lo tuvieron que cambiar rápidamente. Muchas leyes laborales están cambiando. En fin, muchas prácticas actualmente no permitidas serán permitidas y viceversa. Va a haber asimismo cambios en las leyes internacionales, leyes migratorias, laborales, comerciales. 7, tendencia a la distancia social. El actual temor al contagio se extenderá por varios años y la gente cambiará los estilos de socialización para buscar la llamada bioseguridad. La gente va a tener temor a participar en eventos masivos y va a estar muy pendiente de los gérmenes. Vamos hacia lo que se puede llamar como una fobia a los gérmenes, que ya se está viendo en los niños. Están lavándose las manos, asustados. La gente tenderá a vivir en espacios más apartados y a socializar en grupos pequeños. Entonces, por ejemplo, mi lindo pueblo en el departamento del Atlántico en Colombia, donde yo nací, se llama Ponedera, tiene muchísimo espacio libre. Barranquilla está muy congestionada, entonces si hay buena electricidad y buenos sistemas de Wi-Fi y tú puedes trabajar a distancia, pues en el futuro, y ya eso está pasando en varios pueblos del Atlántico y está pasando en Ponedera, la gente pues prefiere trabajar desde un lugar sin tener que estarse desplazando en buses y gastándose 2 horas para ir de un lugar a otro a las 7, 8 de la noche. Cambios en la personalidad, número 8. Esto es bien intrigante. Es posible que haya una reducción en los niveles de extroversión y aumentos en los niveles de introversión y una tendencia al ensimismamiento. Pueden aumentar los rasgos obsesivos compulsivos, por lo que yo decía, por esto que llaman en inglés la germanfobia, o rasgos oposicionales, negativistas y paranoicos. Eso lo estamos viendo aquí en Miami, lo vimos ahora hace una semana, que había una gran convulsión por todo el montón de gente que vino en el Spring Break y se oponía a las medidas de bioseguridad, pues la policía tuvo que dispersar gente que estaba quemando carros y haciendo cosas bien feas porque estaban oposicionales. Eso ya lo estamos viendo. Y por otro lado, vamos a ver probablemente una tendencia a la autopreservación y a la autosuficiencia, pero también podemos ver mucha gente que se vuelve más compasiva, con más tendencia al altruismo. La estructura y las funciones de la familia ya están cambiando, de hecho han venido cambiando hace mucho tiempo. Por un lado, vas a tener un mayor acercamiento y dependencia emocional en la pareja, en los hermanos, en los hijos y en la familia cercana. Y por otro lado, tendencia a las crisis familiares y a la separación o al divorcio. También se esperan cambios en la composición, el tamaño, la tipología familiar. De hecho, ya hemos visto cambios en el cronograma del ciclo vital con la pandemia, que muchos matrimonios que estaban programados se cancelaron o se aplazaron y que mucha gente, por ejemplo, ha aplazado la idea de tener hijos porque están pensando que no es un buen momento. Otras personas están pensando que es un buen momento porque si están en la casa y tienen que estar confinados, pues este es un momento para tenerlo, pero todo el mundo lo está tomando de manera diferente. Relaciones interpersonales. Esto es bien interesante y ya yo lo veo en consulta. Esto es lo que está pasando. Toda la exposición que tú has tenido a la idea de la muerte, el susto, el peligro, te ha llevado a revalorar y apreciar más a las amistades. Aquí llegó el momento que fue como el inventario, llegó el momento de la decisión de quién es quién, who is who in my life. ¿A quién llamo yo ahora? ¿A quién tengo que cuidar? ¿De quién estoy pendiente?
de quién me apoyo o quién me ha apoyado durante la pandemia, quién estuvo conmigo durante estos meses tan difíciles, quién sacó el cuerpo y se alejó y no me ayudó. Todo el mundo está revalorando y haciendo inventario de cómo están con relación al social network, a la red social personal. Entonces hay una reevaluación, reorganización y cambios en la red social personal. Muchos de estos temas que yo estoy hablando, los invito a que me sigan en el Gimnasio Psicológico en Instagram o Facebook, y muchos de estas cosas que estoy hablando, de los tips que voy a dar, allá van a estar más explicados. Actitudes hacia la salud. Tenemos dos tendencias: los que modificarán los hábitos y buscarán nuevas formas de vivir y gozar la vida, pero siempre cuidando la salud. Y por otro lado, los rebeldes, como les estaba hablando aquí en Miami la semana pasada, que buscarán seguir igual, aventurándose sin preocuparse mucho por su salud ni la de otras personas. Ahí estamos nosotros entre esos dos grupos de personas. En Colombia lo hemos visto ahora, la inundación de la gente en las playas, en Valledupar, en Hurtado, allá pues en el río de Valledupar, tan rico que es, eso estaba completamente lleno, las playas de Santa Marta, los hoteles completamente llenos, la gente aventurándose. Hay también el fenómeno de la fatiga por el COVID, pero vas a tener esas dos tendencias. El punto número 14 es bien interesante. Vamos hacia una nueva ética social. La tendencia, la pandemia dejó en evidencia la disparidad, la inequidad, la injusticia social ha quedado al desnudo durante la pandemia. Estaba leyendo cómo el COVID ha devastado lo que se llaman los slums, o serían los tugurios en la India, porque realmente en los sitios donde hay mayor congestión de personas que viven en espacios más pequeños, allí es donde el COVID ha atacado mucho más, y especialmente si esa gente no tiene acceso a buenos servicios de salud o un buen internet, o ni siquiera tienen buena cantidad de agua. Entonces, hay un grupo de personas bien grandes en el mundo gritando que necesitamos crear una sociedad más justa, porque entonces ya también se están dando cuenta que si tú no cuidas a los pobres para que tengan buena salud, esos mismos pobres que tú no estás cuidando te van a contaminar a ti. Entonces, por ejemplo, la UNESCO, ya la Organización Mundial de las Naciones Unidas, le encargó a la UNESCO desde hace un año para que hicieran un proyecto de las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, porque se imaginan, en el futuro los computadores, a través de los llamados algoritmos, van a estar haciendo decisiones sobre nosotros. ¿Qué va a pasar con la privacidad? ¿A quién le van a dar más beneficios? ¿Cuál es la ética social? Por otro lado, vas a tener una tendencia egocéntrica e individualista con actitud defensiva y autocomplaciente. Desafortunadamente, cuando vemos el caso de las vacunas, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la Unión Europea firmó megacontratos para acaparar todas las vacunas. Y los países industrializados, 10 países, estaba leyéndome el reporte, tienen el dominio sobre el 90% de las vacunas que habían sido producidas hasta el mes de febrero. Espero que eso ya haya empezado a cambiar. Y entonces ahora la gran crítica es que la Unión Europea y Estados Unidos juntos hubieran podido crear un pacto y pelear y negociar con compañías farmacéuticas para tratar de garantizar un buen negocio mundial de las vacunas. El tiempo dirá que va a predominar, pero el problema está en que la ciudadanía, una cosa es que tú digas, bueno, los políticos no son buenos, eh, pero tú sigues votando por ellos. Pero ahora ya es una cuestión de vida o de muerte, o sea que se espera una especie de reenergizarse de una base electoral
de gente de las clases favorecidas que piensan que el mundo tiene que cambiar. Bueno, hasta allí ha sido los puntos de los 14 puntos grandes. ¿Qué piensan? Eh, Mediten un momentico, siquiera 30 segundos de reflexión. ¿Cómo te afectan a ti y a tu familia esos 14 cambios potenciales? ¿Ya te están afectando? ¿Qué piensas que va a pasar contigo en el futuro basado en esto? Entonces yo hablando con muchas personas y leyendo muchos artículos, saqué la conclusión de cuáles son las 12 necesidades psicológicas emergentes. ¿Qué es lo que la gente siente que tiene una necesidad de hacer? Entonces aquí está la lista que yo he agrupado. Uno, necesidad de revisar la propia identidad, el sentido de la vida. O sea, hay mucha gente pensando en, bueno, ¿cuál es mi propósito de vivir? Eso se ha vuelto muy popular en Facebook, en Internet, todo el mundo hablando de esto. Y hay una cantidad de posts hablando de esto y hay gente haciendo muchos talleres. Y a nivel religioso, los sermones, la gente hablando de esto. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu sentido de la vida? El coronavirus te puso a reflexionar y decir, bueno, hemos acumulado tantas cosas y ¿para qué? Están hablando mucho de la diferencia entre la necesidad de tener y la necesidad de ser, por ejemplo. Eh, Mucha gente siente ahora la necesidad de repensar los sueños y las metas y hacer un nuevo plan de vida, porque en esta realidad cambiante, de pronto algunos de esos sueños que tú tenías, si tú querías ser un gran concertista que agrupaba 1 millón de personas en un mega concierto, ya tú sabes que por lo menos por los próximos años no va a haber un montón de gente interesada en agruparse a escuchar un concierto presencial agrupada, pegaditos 1 millón de personas al lado del otro. Entonces, puede ser que sí, puede ser que los rebeldes pues se tiren a esos mega conciertos, pero probablemente va a haber una tendencia mezclada. Entonces, tú tienes que pensar en qué profesión tú estás y cómo hacer un nuevo plan de vida. Si perdiste el trabajo, y el trabajo tuyo, ese era tu plan de que tú ibas a trabajar ahí hasta jubilarte y ahora perdiste ese trabajo o ese negocio que tú hacías, ya no es viable en esta nueva realidad, entonces, cuál es tu plan de vida? La gente está muy interesada en reanudar los proyectos que quedaron aplazados. O sea, un matrimonio que no hiciste, un contrato que no firmaste, una remodelación de la casa que quedó aplazada, un daño en un carro que no pudiste reparar, una universidad, un semestre que no terminaste y tienes que volver a la universidad. Entonces, ahora la necesidad psicológica en este momento, al comienzo del 2021, es, bueno, cómo yo reanudo proyectos que quedaron aplazados. 4, la necesidad de reinventarse para acomodarse a la nueva realidad. ¿Cómo te reinventas? Número 5, ¿cómo aprendes a ganar dinero de diferentes formas? Ahora palabras de moda han sido emprendimiento o monetizar. Esa palabra está como muy de moda. 6, ¿cómo vas a reparar los problemas causados por la pandemia? ¿Se te murió el trabajador por COVID que era el más eficiente para ti? ¿Alguien se enfermó? ¿Te botaron del trabajo? ¿No pudiste pagar algo a tiempo? ¿Eso te creó un problema? Analiza qué problemas te ha creado la pandemia y cómo lo vas a reparar. Procesar los duelos por las pérdidas humanas y materiales. Esto es algo en la que estamos todos hemos perdido personas muy queridas, amigos. Hoy tenemos en las unidades de cuidados intensivos varias personas muy queridas para nosotros y uno está allí pues rezando y rogando para que les vaya bien, pero ya se nos ha ido alguna gente.
hay la necesidad psicológica de retornar a gozar la vida como antes, al lado de seres queridos. Y esto tiene que ver con lo que está pasando ahora con la tercera ola, porque la gente se desaforó a tratar de cuando vieron que llegaron las vacunas y que los números estaban bajos, pues los restaurantes se llenaron y las playas se llenaron porque la gente estaba desesperada de retornar a gozar la vida como antes. Esto es lo que se llama en inglés el bucket list. Es la lista de planes y deseos anteriores. Piensen por un momento, ¿qué está en tu lista? Este es como la lista, el balde pequeño donde tú tiras unos papelitos y pones las cosas que tú quisieras hacer antes de morirte. Ir a París, viajar por todo tu país, eh, casarte, hacer que tus hijos se gradúen de la universidad, tirarte en paracaídas, visitar lugares, mirar las pirámides de Egipto. ¿Qué está en tu bucket list? Entonces, por ejemplo, ahora se presume que la gente va a salir apenas se vacune medio mundo, la gente va a salir desaforadamente a viajar, porque ahora todos los viajes que estaban en el bucket list, si se aplazaron, la gente va a salir corriendo antes de que venga una pandemia otra vez. Aprender a vivir con los virus y proteger a los seres queridos. Eso es una tendencia emocional bien fuerte que ya se está sintiendo en muchas personas. Prepararse para una posible segunda pandemia. Ahora viene la guerra científica de los grandes científicos a ver cómo derrotamos y tratamos de erradicar los virus, pero eso es bien difícil porque es una batalla biológica de los seres humanos contra, bueno, ya sabemos que la batalla contra las bacterias que hemos venido ganando, entonces hacen que derrotamos las bacterias, pero no se sabe si las bacterias eran las que digámoslo así, se comían a los virus, y entonces ahora los virus se alborotan. O sea que ahí viene la cuestión, y entonces uno se tiene que preparar para una segunda pandemia y empieza a pensar, bueno, ¿será que tengo que ahorrar más dinero? ¿Será que tengo que equiparme mejor? ¿Qué pasa si viene una segunda pandemia? Y esto es una tendencia bien grande que yo he visto en mucha gente y es especialmente la gente que está buscando terapia y ayuda es para eso. Cómo alcanzar un nivel superior de desarrollo psicológico y espiritual. Hay mucha gente en eso, hay muchos programas gratuitos que están en YouTube, en las redes sociales, en Instagram, muchas cosas que se ofrecen, algunas de ellas muy buenas para ayudar a las personas a hacer esto. Bueno, ahora sí me voy al título de la conferencia. ¿Ya reflexionaron las 12 necesidades psicológicas? ¿Descubrieron cuál es la de ustedes? ¿Ya lo pensaron? Anótenla. Tomen nota. No dejen cosas debajo de la alfombra. La recomendación de nosotros los terapeutas y coaches es procesa, procesa, procesa. Pregunta, pregunta, pregunta. Aprende, aprende, aprende. Planea, planea, planea. Haz, haz, haz. Eso es lo que... Pero entonces hacer sin pensar nos lleva a malas decisiones. Entonces les digo de nuevo, esto que les voy a dar, esto es el resultado de un análisis de varios meses de lo que está pasando y cómo uno puede sobreponerse a todo esto. Pero esto no es un recetario así como que tienes que hacer esto, sino que es una lista de los ítems para una planeación estratégica. Es como si tú vas a decir, bueno, ¿cómo va a ser cómo voy a ser yo en el 2026? Yo estoy recomendando que te proyectes a 5 años y que pienses, no importa qué edad tienes, que pienses de qué vas a vivir y cómo vas a vivir cuando tengas 70, 80 o 90 años. Las personas menores de 50 años van a tener la oportunidad de vivir más de 90 años, fácil. Las personas menores de 30 años van a poder pasar los 100 años si llevan una nueva vida. Entonces, ¿cuáles son los 12 tips? Entonces, aquí va en una planeación estratégica. Tú lo haces a tu manera. Aunque voy a estar trabajando todos estos tópicos en el gimnasio psicológico en Instagram y Facebook o en mi website ramonrojano.com, voy a estar poniendo unos mini seminarios
o mini sesiones de coaching para hablar de cada uno de estos tips. Entendimiento y aceptación de la nueva realidad. Esto es psicológico, es espiritual, esto es bien profundo. Es como que aterriza y acepta que el mundo ha cambiado. Es como si estamos migrando a un nuevo lugar donde nos llevamos la mitad de lo viejo y la otra mitad es nueva. Entonces hay que evitar la negación y estar dispuestos a vivir en ese nuevo ambiente. Segundo, reentrenamiento y preparación. Por ejemplo, en esta conferencia probablemente ya has identificado algunas oportunidades de crecimiento. No le digas falencias, no le digas errores, no te lamentes, mira hacia el futuro y di, bueno, espérate, vas a vivir 20, 30, 40, 50, 60 años más, entonces hay que reentrenarse y prepararse. Vas a identificar las necesidades de entrenamiento y buscar la manera de reentrenarte. Esto se puede hacer a través de procesos formales o informales. Si te escribes en una universidad bien buena, moderna, sofisticada, entonces allí vas a tener acceso a mucha información y a muchas cosas que te ofrece el centro en el que estás. Pero también lo puedes hacer informalmente a través de los programas gratuitos de YouTube, o a través de libros que puedes comprar o de conferencias a las que puedes asistir, o cosas que se ofrezcan en forma gratuita o a bajo costo. Este punto es bien importante. Aquí esto es, se dice en inglés, make it or break it. O sea que aquí lo haces o te quiebras. Aquí vamos hacia lo que se llama la alfabetización digital o el analfabetismo digital. Querida gente, esto es como cuando pasamos del burro y de los caballos a los carros. Hubo que aprender a manejar los carros. Hubo que aprender que al carro se le echaba gasolina, por dónde se le echaba la gasolina y que el carro a veces necesitaba agua, los carros como antes, o que lo tienes que llevar al taller cada cierto tiempo. Iba a aprender las necesidades del tablero de los carros. Así viene ahora. Les recomiendo radicalmente, olvídate de la frase de yo no soy bueno para la tecnología, yo soy bruto para eso. Eso sácalo de la mente. Prográmate positivo. Todo se puede aprender. Tuvimos casos de personas que renunciaron cuando llegaron los computadores porque escribían era en la máquina de escribir y dijeron que no lo iban a hacer y renunciaron. Mi esposa y yo conocemos un caso bien claro de una persona que renunció porque era una secretaria que escribía en la máquina de escribir y no quiso trabajar en el computador. Y eso ya no se puede, ya todo el mundo se adaptó un poco a los computadores. Entonces hay que pensar, la recomendación para mí es clara. Dedica 10% de tu tiempo, por lo menos 6 meses, a aprender la tecnología. De los gastos que vayas a hacer, dedica por lo menos 10% de tus gastos a comprar equipo o actualizar equipo. Hay competencias básicas como que aprender reuniones a distancia, como esto que estamos haciendo hoy. Te tienes que volver un experto en Zoom, en Google Meets o en Teams o en Blackboard Collaborate. Vas a tener que aprender a hacer el teletrabajo, o sea, ser completamente funcional el teletrabajo. Te imaginas, tú puedes ahora conseguir un trabajo, estás en América Latina y conseguir un trabajo en Europa o en Estados Unidos. Yo estoy trabajando ahora algo con alguien que arregla computadores en España y en el Reino Unido desde Barranquilla, Colombia, porque tiene el teletrabajo. Compras, ¿cómo haces las compras? El mercado, ¿cómo lo haces online? Los pagos, todos los sistemas bancarios, las cuestiones educativas, asistencia a consultas médicas, servicios religiosos.
El analfabetismo digital puede dejar a algunas personas rezagadas y ponerlas en vía de extinción como los dinosaurios. Reformulación de sueños, planes y metas. Se necesita reflexionar y clarificar las prioridades de tu vida. Puede que los sueños y las metas cambien. Hay que reorganizar el plan de vida para los próximos 5 años y tener la flexibilidad para reajustar esas metas. Quinto, cambio de actitud. Flexibilidad y adaptabilidad son las palabras claves. La rigidez mental puede traer muchos problemas. Tenemos que ser flexibles y estar dispuestos a aceptar los cambios y nuevas actividades, a trabajar diferente, a trabajar en algo que antes pensábamos que jamás haríamos. 6, desarrollar nuevos hábitos de vida. Aquí viene, para la gente que improvisa, esto puede ser un problema. Se necesita organizar una agenda por escrito, diaria, semanal y mensual. De hecho, los programas de computador, el teléfono te da el calendario donde puedes poner todo y puedes organizar las alarmas para que te digan lo que tienen que hacer. Van a triunfar más rápido las personas que estén dispuestas a cambiar los hábitos más rápidamente. 7, escritura o reescritura del presupuesto personal y familiar. Ahora sí es verdad, y eso ya lo sabe mucha gente porque la pandemia los cogió desorganizados y ahora andan como locos prestando plata por aquí y por allá porque no tenían ningún ahorro. Entonces ahora, y no tenías un presupuesto, ahora tú necesitas organizar un presupuesto. Contrario de lo que tú puedas opinar porque tienes menos plata ahora que tienes menos plata es el mejor momento para escribir un presupuesto, porque ahí te va a aparecer al desnudo lo que realmente tú necesitas para vivir. Hay 4 o 5 reglas que dicen los gurús. Yo sigo una gurú que se llama Susie Orman aquí en los Estados Unidos y las recomendaciones son: tienes que tener un presupuesto. Hay muchos formatos de presupuesto. Para los que nunca lo han hecho, por 2 meses escribe todo lo que te gastas, hasta las moneditas que te gastas, escribe. Y después clasifica los ítems y ahí tienes el presupuesto y calcula cuánto te gastas mensual y anual. Entonces, hay esas 4 o 5 recomendaciones básicas: tener un presupuesto, tratar de vivir por debajo de los medios, quiere decir que planea para vivir la vida gastando menos de lo que te ganas. Y planea ahorrar para el futuro. Hay algo aquí que en inglés se llama pay yourself first. Es como que si yo tengo, vamos a suponer que alguien nos está viendo y se llama Mireya, y Mireya tiene 30 años, estás trabajando, entonces tú le pagas a Mireya de 60 años, le pagas del 2 al 10% de lo que te ganas semanal o mensual, lo sacas para pagarle a Mireya y lo pones en planes de ahorro a largo plazo que existen en todos los países del mundo. Entonces, vivir con bajas deudas, pagar las deudas es bien importante. Y además, basado en el peligro de una posible segunda pandemia, se recomienda tener ahorros para sobrevivir por lo menos 6 meses sin recibir ingresos. Número 8, formar un buen equipo con los seres queridos. Queridos amigos, la situación, como se dice, un dicho que dice: el palo no está para cucharas, la situación no está para perder tiempo y energía en conflictos innecesarios. Llévate bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Quédate callado, a veces pasa, deja que un comentario pase por encima de tu cabeza, no cases las peleas. Trata de crear alianzas de vida con la gente más querida tuya. En este sentido, el respeto y la tolerancia son importantes. En el gimnasio psicológico pueden encontrar, ahí está disponible, por ejemplo, un pequeño seminario de cómo llevarse bien con los demás. Cuidar la salud física. Aquí la idea se llama autosostenibilidad.
¿Cómo tú puedes ser autosostenible físicamente y necesitar menos de que alguien te cuide a ti físicamente? Pues lo vas a hacer si realmente te preparas. Y ahora más que todo hay que prepararse para tener un sistema inmunológico fuerte contra los virus, contra las bacterias, contra muchas cosas. Entonces hay unas reglas que no se las voy a leer todas porque ustedes saben mucho de eso y eso está muy disponible. Ejercicio físico definitivamente es una obligación moral con uno mismo. Mínimo 20 minutos diarios, 140 minutos semanales, eso por lo menos. Comer saludable. Empieza a cogerle amor si no se lo tienes a lo que luce verde, como la soja, el brócoli, todo eso, la lechuga, los vegetales. Eh, olvídate de las comidas enlatadas, olvídate de los alimentos procesados. Trata de usar todo lo que venga de la tierra y manejar el estrés. Hay que reducir el cortisol lo más que pueda. La realidad requiere estar físicamente en forma. Prepararse, de nuevo lo voy a decir, para tener un sistema inmunológico fuerte. Si van al gimnasio psicológico, allí encuentran algunos tips sobre la salud física y creo que tengo un par de videos en mi canal de YouTube, Ramón Rojano, que también habla de esto, de cómo cuidar la salud física, cómo lograr el bienestar total. 10. Cuidar la salud mental. Volver tu casa mental un imperio. Yo digo que el cerebro es como un aeropuerto y los pensamientos son con los aviones, como los aviones. Tú debes decidir quién aterriza, cuándo aterriza y cómo aterriza. Para esto es usar todas las ayudas disponibles, videos, libros, conferencias o buscar ayuda psicológica. Creo que vamos hacia lo que algunos llaman la pandemia de salud, de enfermedad mental. Las últimas dos son importantes. Disfrutar la vida. Hay que aprender a que conectarse, yo digo, el sistema es conéctate y desconéctate. Conéctate por ratos en la realidad, investiga lo que está pasando, dónde está el peligro, qué es lo que está recomendando el CDC o el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de la Salud. Escucha noticias solamente por un rato para saber lo que está pasando y después desconéctate, cuídate muy bien, usa doble tapabocas, usa distancia social, lávate las manos, pero desconéctate y disfruta espacios de relajación. Hay mil maneras de gozar la vida en la casa. Ahora, después que termine este seminario, te puedes poner a bailar con tus hijos o con tu pareja, te puedes relajar, puedes fortalecer, jugar cartas, puedes relajarte. Hay mucha gente que se está volviendo experta en meditación. En YouTube hay miles de programas de meditación gratuitos, hay servicios religiosos. Y número 12, y pudiera ser el primero, cultiva la espiritualidad y el altruismo. Las investigaciones han demostrado el impacto del altruismo en la salud física y la salud mental. Aquí se sabe que ayudar a los demás fortalece el espíritu, le da razón a la vida y aumenta la alegría de vivir. Igualmente, cultiva la espiritualidad. Hay dos tendencias, la gente que se está acercando más a Dios y una gente que está resentida con Dios ahora, pero lo bueno es, si no quieres hacerlo en la forma religiosa, hay muchas formas que la gente está buscando la espiritualidad de manera diferente. Todo esto es bien importante y yo digo siempre, el mejor negocio del mundo es servir a los demás. Bueno, vamos a respirar profundo. Ya terminamos en un minuto y nos vamos a la sección de preguntas. Ahora, digamos, repitan conmigo por favor, para terminar. Y de esto se trata, de coger control. Hay problemas a mi alrededor, pero por dentro yo estoy bien. Vamos, repitan conmigo, por favor, me hacen ese favor. Hay problemas a mi alrededor, pero por dentro yo estoy bien. Aquí está mi contacto, mi email. Ya les dije que en Instagram o Facebook me consiguen como Gimnasio Psicológico, mi website ramonrojano.com, en LinkedIn
como Ramón Rojano y en YouTube también como Ramón Rojano. Y ahora le doy el paso a nuestra directora Marta Ramírez. Bueno, Ramón, muchas gracias por tan interesante conferencia. Realmente estos 12 consejos en este momento que estamos viviendo es de gran ayuda, es de gran importancia para la salud mental y el bienestar psicológico. Bueno, abrimos nuestra sesión de preguntas. Inicio con Pedro Osorio. Pedro nos pregunta, ¿otras pandemias que se han presentado en la humanidad también produjeron estos mismos efectos pospandémicos? Bueno, un saludo para mi querido doctor Pedro Osorio, el mejor médico de Magangué, una estrella de Magangué. Pedro, en lo que leí, imagínate lo que pasó después de la gripe española que mató, dicen, como 50 millones de personas. Ahí mismito siguió la Primera Guerra Mundial. Entonces, la gente experimentó lo que se llama en inglés el doble whammy. Quiere decir que tuvieron que sobreponerse no solamente a la pandemia, sino a la guerra. Pero bueno, después de ahí vinieron muchas cosas y por lo menos en Estados Unidos en el año 30 hubo la Gran Depresión económica y todo ese hundimiento económico sí causó un total rebote de la tecnología y vino entonces la era industrial. En las pequeñas epidemias que hemos tenido, como por ejemplo la epidemia del SIDA, la epidemia del SARS, del SARS, o la epidemia del H1N1, yo vi personalmente que mucha gente cambió después de todo esto. Y mucha gente, esto que estamos viendo ahora, las tendencias que estamos viendo, se han observado también después de una catástrofe, después de un peligro, te hace reflexionar, te hace pensar en la vida. Yo he visto muchos pacientes que han tenido un cáncer bien grande y entonces el cáncer los puso a pensar. Antes estaban pensando en tener un carro más grande, tener muchas joyas, muchas cosas y los hizo pensar en muchas cosas. O sea que sí, ha pasado. En la pandemia más grande anterior se complicó por la Primera Guerra Mundial y no quedó claro si fue la pandemia o fue la Primera Guerra Mundial lo que produjo el efecto. Muchas gracias, Ramón. Tengo una segunda pregunta. ¿Cuáles consideras que son los mayores efectos de esta pospandemia y esta nueva realidad en los adultos mayores? Bueno, imagínate, el adulto mayor experimenta el miedo a la soledad y cuando yo analizo personas y tengo un inventario de temores, veo que el temor a la invalidez, el temor a que alguien tenga que estar contigo es eso. Y para muchos adultos mayores lo que ha pasado en mi círculo de personas con las que trabajo, de amistades, ha sido el perder la red social de amigos. Muchos han perdido muchos amigos, o sea que es el miedo realmente a la pérdida de los amigos y el miedo que tienen también a volverse completamente dependientes en los hijos, o sea, que los hijos tengan que estar manteniéndote, tomando decisiones por ti, se ven desplazados en los lugares de trabajo, en muchas cosas, o sea que es bien crítico pues dialogar, ayudar a las personas mayores, dependiendo a ver en qué nivel están, de cómo es que se van a mantener, cómo van a vivir, cómo se van a sostener. Muchos adultos mayores han perdido hijos que murieron por el COVID y entonces ahora se quedaron solitos. Entonces esto ha puesto más al desnudo pues el temor. Yo aquí ven esos edificios que ven ahí detrás de mí, esa es la ventana de mi apartamento aquí en Sunny Isles Beach. Ahí viven muchos ancianos y por acá a mano izquierda, el sur de la Florida está lleno de ancianos y es un tema bien grande de la gente completamente sola en todo esto. Para quienes consideran que es importante ayudar y el altruismo, llama a una persona mayor hoy, coge el teléfono y llámale, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de mandarle algo a su casa, una comida o algo,
hazlo porque están viviendo mucha soledad. La soledad del adulto mayor, la depresión, el miedo, las enfermedades, es algo bien fuerte. Muchas gracias, Ramón. Bueno, también veo muchos mensajes de felicitación. Sofi nos dice, excelente expositor, un gran maestro. Saludos, doctor Ramón. Vemos otro mensaje de felicitación para ti, Rosa. Muchas gracias por el valioso aporte de esta conferencia. Bueno, y también Natalia Pérez, desde Barranquilla, nos hace la siguiente pregunta. Algunas personas están viviendo el síndrome de la cabaña, no desean salir de su casa, no se sienten y tampoco se sienten cómodos de estar aislados. ¿Esto es sano? Saludos para mi querida profe Natalia, próxima a tener su doctorado también. El llamado síndrome de la cabaña aplica en parte a lo que estamos viviendo ahora. Esto tiene que ver con estar aislados, estar encerrados. Sí, definitivamente hay mucha gente con mucho miedo. Esto no es saludable. En este momento, por ejemplo, con lo que está pasando en Barranquilla, donde estamos en alerta roja y no hay unidades de cuidados intensivos disponibles, pues todo el mundo, como se dice en inglés, hunker down, enciérrate por un mes. Digo, el mes de abril es un mes, yo le estoy diciendo a toda mi familia en Colombia, enciérrate, porque esto está bien crítico, como estuvo aquí en la Florida hace tiempo. Deja que la vacunación siga corriendo. En la medida que bajen los números o que estés vacunado, pues sal a respirar. Si tienes un balcón, sal, abre la ventana y respira el aire puro. Si ya estás vacunado, sal a caminar, da vueltas, si no, ponte a hacer ejercicios en la casa. El síndrome de la cabaña es un síndrome mental también. Natalia es experta en terapia cognitiva. Los esquemas mentales que tú te hagas, buena parte de la cabaña, del síndrome de la cabaña, está en la cabaña mental. Entonces es como que, espérate, yo soy libre, me pongo a hacer ejercicio, voy a hacer yoga en la casa, voy a socializar en Zoom y haz una agenda diaria que esta es la que te va a ayudar a romper ese síndrome de la cabaña mental. Lógicamente, si estás ahí metida en un apartamento chiquitico con los mismos olores todo el día, abre las ventanas, respira. Ahora apenas pueda, yo estoy positivo de que los números van a bajar en 30 días en estas ciudades de Colombia que están tan afectadas ahora. Cuando empiecen a bajar otra vez, sal y organízate. Cuando yo estaba en Barranquilla, 3 veces a la semana me iba a las 10 de la mañana a caminar en el malecón y no había casi nadie. Si estuviera en Barranquilla ahora, me quedaría encerrado por un mes y no saldría y caminaría en mi propia casa. Pero no es bueno, eh, no es bueno el encerramiento, es necesario en estos días, pero hay maneras de combatirlo, sobre todo mentalmente. Bueno, continuamos también con nuestros mensajes de felicitación. Te saluda nuestra querida Gina Pesano de Barranquilla. Excelente conferencia, doctor Rojano. Qué buenos aportes y felicitaciones. Gracias. También nos saluda Ausberto. Felicitaciones. Genial. Qué conferencia tan genial y qué sencillez y qué humanidad para transmitir el conocimiento. Felicitaciones. Dios lo siga bendiciendo. Gracias. Sofi, no alcanzo a ver tu apellido. Un cordial saludo con mucho afecto para el doctor Ramón Rojano. Saludos desde la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Elisama Beltrán. Hola, Elisa. Bueno, eh, Leí un mensaje bien rapidito de Bladys, mi querida alumna Blady, una gran profesional ahí en la Universidad del Norte. ¿Cómo haces para combatir el miedo? Yo digo, haz una diferencia entre el respeto al virus y el miedo al virus. Para combatir el miedo, lo mejor es cuidarse. Cuando tú estás protegido, si te pones una doble mascarilla, si estás siempre a 6 pies, a 2 metros de los demás, si tienes distancia social, te lavas las manos frecuentemente, el saber que tú has creado ese imperio del cuidado físico, eso te ayuda
a derrotar el miedo, pero no le pierdas el respeto al virus. Que mucha gente se está contagiando con la teoría. Ahí vi mucha gente en Colombia que estaba, yo no le, eso es malo tenerle miedo al virus. Tenle respeto al virus. El miedo es una cosa diferente, el respeto es importante. Bueno, muy bien. Un saludo también de Stephanie Molina. Buenos días. Es un agrado y satisfacción escuchar al profesor Ramón. La videoconferencia nos ayuda a reflexionar que esta pandemia nos ha traído muchos cambios presentes y para el futuro de nuestras generaciones. Saludos de Stephanie Molina. Bueno, continuamos. Es una de tus alumnas Así de es. Extracción Guajira, una estrella, pues, haciendo gran trabajo en las comunidades de La Guajira, pues, muy bonito trabajo. Gracias, Ramón. Bueno, continuamos con una pregunta adicional también de Pedro Osorio. ¿El síndrome de Estocolmo puede presentarse en la pospandemia? Bueno, el síndrome de Estocolmo es una cosa diferente. Es cuando a ti te secuestran y te cogen unos captores, y entonces tú te unes a la causa de los captores. Yo pienso en general que síndrome de Estocolmo como tal, no, porque tú vas más a hacer lo que Natalia Andrea hablaba, nuestra querida Natalia Andrea hablaba, que es la idea del síndrome de la cabaña, pero no es algo que te va a afectar porque nadie te está capturando, aunque la gente rebelde, algunos aquí rebeldes en Estados Unidos dicen pues que el CDC y los doctores, los directores de salud, pues los tienen prisioneros. Pero no estamos realmente en una ciudad, en una situación de cautiverio forzado o criminal como en los casos en los que estamos hablando de secuestros o cosas así. Bueno, muy bien. Son muchos los mensajes de felicitaciones, pero quisiera cerrar con la siguiente pregunta, Ramón. ¿Cuáles son los efectos de pospandemia, especialmente para los más pequeños? Bueno, imagínate, esto dependiendo la edad, los niños, yo tengo mi nieto que tiene 2 años y mi nieto que tiene 2 años, lo único que va a recordar es la mascarilla él ha tenido, está completamente aislado mentalmente, él no sabe que esto está pasando, él le contarán después. Pero este es el caso de mi nieto porque los papás están felices, están riendo y le proveen certeza emocional. Tres cosas importantes en la salud mental de los niños. Una se llama certeza, certainty, que tú sepas. Otra que se llama coherencia, que todo sea coherente. Tercero, predictabilidad, que la vida tuya sea predecible. Si tú ves que tus papás están peleando, entonces el conflicto de tus papás es el que te va a hacer más daño que la pandemia como tal. El impacto lo vas a tener lógicamente en los procesos, y eso está pasando con varios niños en el mundo, y es el gran debate ahora que tienen, por ejemplo, en Nueva York, de la necesidad de abrir las escuelas, porque hay pasos de desarrollo cerebral que tienen que ver con la interacción social que no se están dando y que el mundo virtual no llena esas necesidades. Y que entonces ahora apenas se pueda y ya con la vacunación se puedan reabrir lugares, va a ser importante hacer eso porque la falta de proceso de socialización va a hacer esto. Mucho cuidado con poner el niño frente al televisor todo el día y evitar que el niño interactúe socialmente porque esto puede dar una tendencia a la hiperactividad, a una pequeña disfunción cerebral probable, ojalá sea temporal, algunas alteraciones generando algunos rasgos de personalidad que no son normales. Mientras haya una gran interacción y haya mucho juego en la casa, que hay muchas maneras de hacer juego en la casa, ¿verdad? Vamos a correr, vamos a jugar al caballo, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a lo otro. Así sean unas cuantas horas al día, el niño va a tener esa sensación de interacción. Pero sí va a tener un impacto bien grande en los niños, sobre todo en los niños de bajos recursos socioeconómicos, porque se han perdido, por ejemplo,
se han perdido citas médicas críticas para proyectos de vacunación, para atenciones importantes o por una masiva desnutrición infantil que se viene en muchos lugares. O sea que es preocupante y ya se está hablando pues de toda la gran crisis que se viene en la niñez y que hay que empezar a reparar ahora y salir corriendo realmente a ayudar a los niños que van a estar muy afectados por la pandemia. Bueno, muchas gracias, Ramón. No quiero dejar de mencionar las personas que te están felicitando, como Natalia Pérez, María Serna, Luis Beltrán, Mónica Verdugo, Esperanza Martínez, Victoria Barliza, bueno, también, por supuesto, Pedro Osorio, Ilse Pava, Consuelo Restrepo, bueno, egresadas nuestras de la especialización en desarrollo familiar. Bueno, son muchas personas que te están enviando muchas felicitaciones. Ilse, en el caso de Ilse Pava, gracias, doctor Ramón, mis saludos y respeto desde Ottawa, Canadá. También desde Ottawa, Canadá, nos están escuchando. Bueno, ya para finalizar nuestra presentación, quiero contarles a todos nuestros participantes que se encuentran abiertas las inscripciones de las especializaciones en desarrollo social, desarrollo familiar, gerencia de la comunicación organizacional y desarrollo organizacional y procesos humanos. Muchas de las personas que están participando hoy en esta conferencia recibieron la invitación porque son interesados en nuestros programas de especialización. Entonces, quiero decirle a estas personas que quienes asistieron al webinar de hoy van a tener el beneficio de inscripción gratuita en la especialización que hayan escogido. Además, les extiendo la invitación a nuestra jornada de conferencias versión 2021, que es una jornada muy interesante que todos los años hacemos en la universidad con temas que son muy actuales y que tienen que ver con todos los sectores económicos de la industria. Entonces van a estar muy cordialmente invitados a esta jornada de conferencias que tendrá lugar del 13 al 16 de abril. Ya les estaremos enviando la invitación vía correo electrónico y también esta invitación va a estar en nuestras redes sociales. Bueno, ya para finalizar, Marta, qué pena que te interrumpa. Hablando de lo de la jornada de conferencias, en el chat les dejé ya la página donde pueden ingresar a revisar toda la agenda que nosotros tenemos. Ya también tenemos montados los links de inscripciones de todas las charlas. Maravilloso, Luis. Muchísimas gracias por esa información. Entonces, como lo acaba de comentar Luis, nuestro asesor de mercadeo, en el chat está el link para que ustedes puedan ingresar y revisar la información de nuestra jornada de conferencia, que ya la tendremos después de Semana Santa. Bueno, ya para finalizar, les recordamos también seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram como @uninorteco. Muchas gracias, Ramón, por tan fabuloso tema. Realmente estamos muy contentos porque es un tema de mucha actualidad. Nos toca a todos, nos toca a nuestra familia y es de nuestro cotidiano vivir. Mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, bendiciones y feliz mañana para todos.